7:43 de la mañana, continuamos aquí en Bajada de Luna. Vamos a comenzar a repasar información. Ayer por la tarde en la ciudad de Rosario, distintas organizaciones sociales, distintos sectores, partidos y organizaciones políticas se concentraron en La Toma, allí en calle Tucumán, en la ciudad de Rosario, para debatir de cara a lo que será el balotaje del día 22 de noviembre, todos sectores, por supuesto, alineados detrás de la candidatura presidencial de Daniel Scioli, para comenzar a tejer algunas estrategias seguramente, y también para analizar lo que han sido seguramente los resultados del pasado domingo. Una de las personas que estuvo allí, por supuesto, fue el diputado provincial Eduardo Toñoli. Eduardo, buen día, ¿cómo le va? Nicolás Buscemi lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Nicolás, buen día a la audiencia. Eduardo, bueno, contanos un poco cuál fue el eje de este plenario que se realizó ayer en La Toma, qué fue lo que se analizó principalmente. El eje fue principalmente organizativo, no sabemos que hay 24 días de acá hasta el balotaje, y lo que nos propusimos es convocar a la militancia, en este caso, porque esto empezó como un plenario del movimiento Evita, pero después de alguna manera se desbordó, producto de la gran expectativa que hay por parte de muchos sectores de nuestro pueblo para saber qué va a suceder, y en este caso en particular para apoyar la fórmula de Daniel Scioli y Carlos Zanini, ¿no? Tenemos mucha expectativa en términos positivos, fundamentalmente porque ahí hemos recibido muchas inquietudes, acercamientos, adhesiones, incluso de sectores que no necesariamente han acompañado en la primera vuelta la candidatura de Daniel Scioli, pero que creen que es importante en un escenario partido, porque eso es un balotaje en última instancia, donde hay dos opciones, no hay terceras opciones y no hay grises posibles. La mejor elección es la de Daniel Scioli por expresar, más allá de sus características personales, un modelo de desarrollo nacional, un modelo que apuesta al mercado interno, a la industrialización, que apuesta al trabajo fundamentalmente como eje organizador de la sociedad, y otro modelo más afincado en la cuestión, en la especulación financiera, un modelo que promueve una devaluación brutal y por otra parte también sosteniendo la necesidad de depreciar nuestra moneda, depreciar el salario por considerarlo un costo. Todo esto es lo que digo, no es algo que esté inventando, sino que es algo que o ha enunciado Mauricio Macri como parte de su campaña, o lo han hecho sus economistas de estrella, ¿no? Melconian, Esper, Broda, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es la contradicción que nos jugamos el 22 de noviembre. Uh-huh. ¿Qué se le dice, Eduardo, por ejemplo, a aquella persona que quizás no se siente atraída por ninguna de las dos figuras, digamos, como candidatos, Daniel Scioli o Mauricio Macri, quizás no le atraen esas figuras y que, por lo tanto, decide, por ejemplo, optar por el voto en blanco? ¿Cómo se atrae a esa gente para que justamente no se incline por esa posibilidad? Que tiene que pensar en términos de, más allá de los candidatos y de las personas, tiene que pensar en términos de lo que va a ocurrir en su vida personal con una u otra opción, ¿no? Se terminó la etapa donde queríamos, daba lo mismo quien eligiéramos, porque de todas maneras, de una manera u otra, la política era una polea de transmisión de los intereses de las corporaciones, de los poderosos, etcétera. Desde el 2003 en adelante, y particularmente del 2001, de diciembre del 2001 en adelante, un cambio central en la política argentina, ¿no? Y creo que en esto, como decía antes, tiene que ver diciembre del 2001, y tiene que ver también la figura de Néstor Kirchner, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en estos años en materia previsional, ¿no es cierto?, de jubilaciones, en materia de asistencia social, en materia de recuperación del trabajo, Diego veía que en estos días una chicana de la oposición política era que no hay autoabastecimiento energético. Bueno, si no lo hay, tiene que ver con que toda la capacidad ociosa que tenía la industria durante décadas anteriores, porque se había destruido totalmente, se ha recuperado, se ha puesto en funcionamiento y por lo tanto se necesita más energía, ¿no?
La mejor garantía para que tengamos abastecimiento energético es que se apliquen políticas de ajuste como la que propone Macri, y bueno, se cierran las fábricas y ahí vamos a tener de nuevo abastecimiento energético. Entonces hay que valorar en función de lo que se hizo y después también leer las propuestas de cada uno de los candidatos hacia adelante. No es lo mismo proponer, ¿no es cierto?, la apertura indiscriminada a las importaciones que defender la industria nacional. Una medida o la otra puede arruinar nuestro entorno familiar, nuestra vida cotidiana, los ámbitos donde nos movemos, el comercio de la esquina que vive, el consumo, etcétera, ¿no? Me parece que hay que discurrir y charlar sobre esos temas y confío en la capacidad de elección del pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensás que van a hacer sectores, por ejemplo, como el Frente Renovador? Quedó tercero, obtuvo un caudal importante de votos. Ahora parece que se ha posicionado de una manera de neutralidad o que no va a llamar a votar a nadie. ¿Qué pensás que puede hacer el elector que eligió a Sergio Massa? ¿Te parece que empieza una elección aparte de aquí en más, que es algo distinto esto a lo que ocurrió hasta ahora? Es una elección distinta, indudablemente. Y por otra parte también hay que señalar que ningún dirigente político es dueño de los votos que lo acompañaron, ¿no? Porque esos votos no son producto de, y mucho menos en el caso de Massa, de una estructura militante que ha movilizado votos, etcétera, que son votos cautivos, sino que se trata de adhesiones circunstanciales que a veces el electorado decide en función de determinada contradicción, para no votar o no decidir, o porque no le termina de gustar a alguno de los candidatos principales, etcétera. Bueno, esos votos después van a tener que decidir en torno a dos candidatos, que seguramente no son los que han sido de su preferencia en la primera rueda, y esa decisión, bueno, es clave para ver cómo se define la elección. Tengo para mí que hay, y lo digo relevando un poco por ejemplo, en la ciudad de Rosario, donde tengo por ahí un conocimiento más estrecho, las seccionales donde Daniel Scioli ha salido primero y el segundo ha sido Sergio Massa, y ha sacado un buen volumen de votos Sergio Massa, son seccionales tradicionalmente peronistas. Estamos hablando en Palmerán, la Carne, toda la zona sur, la zona oeste, es decir, nos toca como militantes ir a hablar con esos votantes y las facilidades que hay un piso discursivo común, porque son votantes peronistas en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, son votantes que van a preferir, como decía antes, un modelo mercado internista, un modelo industrialista y no el modelo de la especulación financiera que derivó en diciembre del 2001, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un piso común de que hablar, y es lo que vamos a hacer y lo que planificamos ayer en ese plenario, ¿no? Ir casa por casa, cuadricular toda la ciudad, hablar con todas las instituciones, con todos los vecinos de Rosario, para que tengan en sus manos más elementos para decidir. ¿Te parece, Eduardo, que algunos sectores en la previa a la elección general, quizás un tanto confiados, porque está claro que no se esperaba un resultado tan ajustado, si bien hay que decirlo, el ganador fue Daniel Scioli el día domingo, pero se esperaba otra diferencia quizás, que algunos sectores se relajaron un poco en la previa, algunos sectores del Frente para la Victoria, o aliados o militantes de distintas organizaciones, por ahí justamente viendo que el panorama pintaba de otra manera? Sí, puede ser. Hay quizás una campaña que tenía que ver con una campaña con cierto aire triunfalista, ¿no es cierto? O de tranquilidad sobre lo hecho, pero bueno, ya eso es historia pasada. Me parece que esto nos marca que las encuestas son extremadamente relativas, ¿no? Y que la única encuesta que vale es el voto del día del comicio. Puede ser que haya habido cierta, no sé si displicencia, pero confianza extrema, y bueno, la elección hay que ganarla el día de las elecciones, ¿no? Sin embargo, bueno, se ganó, se sacó una distancia de 2 puntos, ya suena a poco, sí, porque las encuestas marcaban
en el peor de los casos una distancia de 5 puntos, ¿no? La encuesta que menos distancia daba entre el primero y el segundo. Pero bueno, esa es historia pasada. Me parece que lo importante es que sepamos qué es lo que se juega el 22 de noviembre, ¿no? Y se juega, por ejemplo, la posibilidad de que la economía social, solidaria, la economía popular tenga su ministerio, que es lo que propone Daniel Scioli, que avance, que se desarrolle, que vaya consiguiendo derechos, que el 30% de argentinos que todavía trabaja en la informalidad de alguna manera pueda avanzar en trabajo de calidad. Son deudas que todavía tiene este proceso político. Ahora también hay que decirlo, son deudas que se pueden saldar exclusivamente en un modelo de desarrollo nacional y no en un modelo especulativo o neoliberal, ¿no? Que es el que propone Macri. Eduardo, te agradecemos mucho por este contacto. Bueno, seguramente de aquí al 22 de noviembre te estemos molestando nuevamente. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Un abrazo. Eduardo Tognoli, diputado provincial aquí en la provincia de Santa Fe. Ayer estuvo...